Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 1 Corintios 3, versículos del 5 al 9. La prédica de hoy se llama Construyendo sobre el fundamento. Construyendo sobre el fundamento. Lo tenemos. 1 Corintios 3, del 5 al 9, dice la palabra. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, te honramos, bendecimos tu nombre, Padre amado. Queremos glorificarte, exaltarte, Padre, glorificar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cómo derramó ahí su sangre, Padre, cómo salió agua y sangre, Señor, de su costado, Padre, para fundar la iglesia, Dios mío, Señor. Iglesia que tú predestinaste, Dios mío, desde la fundación del mundo, Señor, para que sea salva en Cristo Jesús. Padre, te damos la honra y la gloria. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros, Señor, que esos ríos de agua viva, Señor, sean fluyendo en este momento, Padre, tu bendición desde lo alto, Padre, sea descendiendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada persona, Padre, sana, liberta, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Establece a cada persona en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el discurso o el contexto de esto es de que en la iglesia de Corinto había personas que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro. Y el contexto es como eso es una cosa de la carne, el estar diciendo este hombre es al quien yo sigo, ¿verdad? Porque en la iglesia Cristo es el centro, ¿verdad? No hay hombres, no hay estrellas en la iglesia del Señor. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y ese es el contexto. Y eso es un tema aparte, una predicación aparte. Pero ese es el contexto y ahí comienza Pablo y decir, ¿por qué? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, verdad? Y dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿verdad? Y esa es doctrina bíblica, a donde los hombres que Dios ha puesto son servidores de Dios, son ayudadores de la labranza de Dios. No son estrellas, no son gente a quien debemos adorar, no son gente a quien debemos de subir en un pedestal, ¿verdad? Ninguna persona en la iglesia tiene ese lugar, en ninguna iglesia, en ninguna parte del mundo. Aunque, y ese es el punto de todo esto, aunque en la iglesia, no en esta, ¿verdad? Pero en iglesias se levanta a pastores, a evangelistas, a maestros, y se les da un lugar que no deben, ¿verdad? El contexto, el centro de esta predicación es de que la iglesia de Cristo Jesús, usted y yo somos la labranza de Dios, el campo donde Dios está cultivando. Y ahí comienza esa analogía de que Pablo planta, Apolo riega.
y el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esa analogía donde es un campo de cultivo la iglesia. Y si vamos a Efesios 2, del 19 al 22, dice la palabra. No pierda 1 Corintios, que ese es donde vamos a estarnos manejando. Efesios 2, del 19 al 22 dice: así que usted y yo ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí la palabra nos dice algo, hermano, hermana, que cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando usted y yo nacemos de nuevo, no a esta iglesia, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, lo que habla Juan 3, ¿verdad? Ese discurso con Nicodemo. Pasamos ya no a ser advenedizos. Advenedizo es una persona que llega a una familia, no es parte de la familia, pero ha llegado a la familia y ahora vive con la familia. Pero el estigma de esa persona nunca se borra. Esa persona no pasa a formar parte de la familia, ha vivido ahí, pero ese estigma nunca se borra. Dice la palabra de Dios, su caso no es ese, hermano o hermana. El diablo le va a decir, usted no es parte de la familia de Dios. Y muchas personas en la iglesia, muchos creyentes, se ven así, a sí mismos. Se ven, yo no pertenezco. Cuando tú has nacido de nuevo, el Señor te ha dicho, tú eres parte de la familia. Ya no más extranjero. Hermano, hermana, eso nos pasa cuando venimos aquí a Australia. De que pensamos que no somos ciudadanos. Pero el Espíritu Santo está diciendo, tú vives aquí. Tú eres parte de esta sociedad. Y aquí tú vales. Ya no eres extranjero ni advenedizo. Tú eres un ciudadano de este país. Le duela a quien le duela. Y eso es lo mismo en la iglesia de Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no dejes que nadie te diga otra cosa. Porque Dios te ama. Cristo Jesús dio su vida por ti. Amén. Y eso es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Algo que nunca debemos de olvidar. Entonces estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos siendo edificados. Estamos siendo construidos, ¿verdad? Siempre tomando la analogía de una planta, de un árbol que está creciendo. Eso somos usted y yo. Y dice ahí Pablo, ¿quiénes somos nosotros? Pablo hablando de él, hablando de Apolos. Pablo siendo quien fue en Cristo Jesús, dice, no somos nada, ¿verdad? No somos nada. El pastor aquí no es nada, los músicos, los líderes de la iglesia no son nada. Somos servidores de Dios. Somos servidores de Dios, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios en esa labranza. Y vamos a ver eso. El Señor nos dice, ve a plantar, ve a regar. Servidores. Eso es lo que somos. Y en Romanos del 12, del 3 al 8, habla la palabra acerca de los dones que Dios da. Y nos dice, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Pero el miembro no es nada en sí, sino una parte del cuerpo. Amén. Amén, ¿verdad? Todos nosotros somos parte del cuerpo de Dios. Del cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos nosotros somos piedras vivas, dice Pedro.
¿verdad?, de este edificio. Pablo, hablando acerca de esto, dice, nosotros no somos nada, somos colaboradores. Y dice ahí, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermano, hermana, el Señor nos ha dado un ministerio a todos nosotros. Nos ha dado un don, nos ha dado un llamado. A ti te ha dado un llamado el Señor, sea cual sea ese llamado. Y ahí en Romanos 12 habla acerca, voy a leer ahí, dice en el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, ¿en qué? En servir. El que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y a todos Dios nos ha dado algo, dice ahí la palabra, ¿verdad? Dios nos ha puesto para servir. Dios nos ha puesto para dar, para repartir. Y habla ahí de lo que conlleva eso. Y algo importante que está Pablo hablando ahí es de que cada uno según como Dios le haya dado. La palabra está diciendo, eso no es tuyo. El don que Dios te ha dado no es tuyo. Eso es de parte de Dios para usarlo en la iglesia. No te jactes de lo que Dios te ha dado, porque no es tuyo. Yo, a donde trabajo, yo trabajo en migración y he trabajado por 20 años ahí. Y he trabajado como en 10 secciones diferentes. Y en cada sección te dice, no te salgas de aquí, ese es tu lugar. He trabajado en ciudadanía, ¿verdad? Donde la gente se hace ciudadano. Entonces tú tienes que trabajar únicamente ahí. He trabajado con estudiantes. Tú tienes que trabajar solamente ahí, no te puedes salir de ahí. Y en cada una, este departamento te habilita a trabajar en esa sección. Pero una vez sales de ahí, se acabó. Ya no es tuyo, ya no puedes. Y así más o menos es el don que está hablando ahí. Es algo que Dios nos ha dado, no nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, no hay nada de qué jactarse, ¿verdad? No hay nada de qué sentirse grande, porque lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y cuando Él quiere lo quita, y cuando Él quiere da más. Pero el punto es que todo proviene de Dios. Amén. Y eso es algo que no debemos de olvidar, ¿verdad? Que todo proviene de Dios. En Efesios 4, del 11 al 16, estamos hablando acerca de construir sobre el fundamento. Y esa es la primera parte de la predicación. El domingo que viene hago la segunda parte. Pero estamos hablando acerca de Pablo planta, Apolo riega, pero el crecimiento lo da de Dios. En Efesios 4, 11, 16, del 11 al 16, nos habla la palabra acerca de esto y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este es el punto, este es el punto para el cual Dios nos habilita, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Eso es hacia donde vamos, ese es el punto por el cual Dios ha habilitado hombres en la iglesia,
para que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, crezcamos hasta llegar a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese es algo que no debemos de olvidar. Tú y yo hemos sido llamados a crecer. Y ahí la analogía de esta planta, de este árbol. Pablo planta, Apolo riega. Usted y yo, dice ahí, la iglesia es la labranza del Señor. Y estamos creciendo en el Señor. Amén. Y continúa y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces está hablando ahí como todos nosotros formamos esa simbiosis. Formamos esa simbiosis que todos nosotros nos ayudamos para ir creciendo a la estatura de ese varón perfecto. Hermano, algo que tú y yo no podemos perder de vista es que tú tienes que estar creciendo. Que tú y yo tenemos que estar buscando ser igual que Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús. Y está hablando acerca de ese hombre, que es la encarnación de Dios. Como tú y yo tenemos que verlo a Él como nuestro ejemplo y estar creciendo. No, yo voy a seguir así como el Señor me trajo a este mundo, porque así me ama Dios. No. Ahí la palabra nos está diciendo, tú y yo tenemos que estar creciendo a la estatura del varón perfecto. Pregunta, ¿estás tú creciendo? ¿Estás tú haciendo un esfuerzo por crecer? Algo que solamente tú puedes contestar. O sencillamente estás dejando que pase el tiempo. Porque crecer significa, Padre amado, esa es la oración de este día, ayúdame. Ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a morir a la carne. Señor, ayúdame a crecer en Cristo Jesús. Padre, yo reconozco que tengo este pecado. Ayúdame, Señor. Eso es crecer. Padre, en mis fuerzas no puedo. Pero en tu poder yo sé que sí puedo. Yo sé que tú eres poderoso para sacarme de esto. Amén. Y ahí entra a lo que es el tema de hoy. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en el caso de la iglesia de Corinto es Pablo quien funda la iglesia de Corinto. Pablo tenía un ministerio, un don, que era que él llegaba a tierra virgen, hablando del evangelio, y fundaba una iglesia a donde no había creyentes. Predicaba el evangelio y formaba la iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Y llegaba a la iglesia y comenzaba a predicar el evangelio. Dice la palabra que ahí en Atenas, dice de que viendo la perdición en que vivían los atenienses, dice que ya no podía más, su espíritu estaba ahí peleando. Dice, no, tengo que ir a predicar el evangelio, porque esta gente está en un caos, ¿verdad? Y ese era el ministerio de Pablo. Él fundaba las iglesias. Y así llega a Corinto. Veamos en Hechos 18, versículo 11. Hechos 18, 11, y todo el capítulo ahí de 18 habla acerca de Pablo, de la estadía de Pablo en Corinto. Pero en el versículo 11 dice la palabra,
Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo llegaba a una ciudad y establecía una iglesia. Llegaban, no le voy a decir cuántos hombres habían ahí, pero una iglesia normalmente son pocos hombres, son 50 personas. Y formaba la iglesia. Y ponía hombres a que dirigieran la iglesia. Les daba la doctrina y les decía, no se salgan de aquí. Y partía para donde el Espíritu Santo le guiaba a establecer otra iglesia. Dice ahí la palabra de que él estuvo ahí 18 meses, años 6 meses. Hermano, hermana, ese es un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Para establecer una iglesia. Relativamente corto. Pero él les daba el fundamento, les daba la doctrina. Mira, aquí hay que arrepentirse. Nadie puede venir a Cristo Jesús si no hay arrepentimiento. Aquí hay que arrepentirse, hay que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y hay que comenzar a caminar en el Señor. Hay que bautizarse. Si tú no te has bautizado, amigo, hermano, dice la palabra, primero hay que arrepentirse, después hay que creer en el Señor y después hay que bautizarse. Si tú no te has bautizado, podemos bautizarte en el nombre de Cristo Jesús. Pero no lo hagas porque yo te lo diga. Hazlo porque el Señor te lo dice. Marcos 16 habla de eso. El que fuere creyente y fuere bautizado, este será salvo. No lo hagas porque yo te digo. Pero hazlo porque la palabra del Señor te dice. Tienes que bautizarte. Si no te has bautizado, bautízate. Amén. Y ese era el papel de Pablo, llegar ahí y darles el fundamento. Y decirle, hermano, hermana, aquí te quedas. Dale para adelante. Y hay que crecer en el Señor. Que el Señor te bendiga. Y partía. Y así hizo 3 viajes misioneros, andando por todas las iglesias. Pero ese es el punto, nadie te va a cuidar. Amén. Nadie va a andar detrás de ti. Y hermano, algo importante es fundamentar a la iglesia, porque si la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, si la iglesia está fundamentada en la doctrina bíblica, las cosas van a ir fácil. Hay problemas, sí, toda iglesia tiene problemas. Pero cuando tú estás fundamentado en la doctrina bíblica, vas a caminar bien. ¿Qué pasa cuando tú te enfermas? Te toma una medicina y de ahí para adelante. Así pasa en la iglesia, hay problemas, sí. Los solucionamos en el nombre de Jesús y para adelante. Amén. Ese es el fundamento. Tú estás parado sobre Cristo Jesús en la roca. Y viene la tempestad, viene la corriente, viene el viento y no vas a tambalear. Y eso es lo importante de estar fundamentado en la palabra de Dios. Dice ahí la palabra, yo planté. Y ahí llega Apolos. Y ahí llega Apolos. Es lo que dice la palabra en Hechos 18, ahí mismo, del 24 al 28 y 19:1. Dice ahí la palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, oiga, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran otros creyentes,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Y en el versículo 1 del 19 dice: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Ahí, amén. Ahí lo vamos a dejar. Entonces dice ahí la palabra de que Pablo se va. Pablo se va, él había establecido la iglesia de Corinto, había dejado el fundamento. Le dice: hermanos, yo no puedo estar aquí toda la vida, porque tengo que seguir. Aquí quedan los hermanos encargados, aquí queda el fundamento, y ahora lo que tienen que hacer es caminar para adelante. Amén. Y se va. Gloria a Dios. Pasado el tiempo llega Apolos. Dice ahí la palabra de que era de Alejandría. Hermano, hermana, cuando usted oye Alejandría, ponga la antena ahí bien puesta, porque Alejandría era una ciudad corrupta, hablando del evangelio. De ahí nace uno de los códigos. Esto habla acerca de los manuscritos que hoy se ocupa para mentir a la iglesia, el código alejandrino. ¿El código qué? Alejandrino. Y él sale de ahí, él era natural de ahí, pero dice ahí la palabra que él era poderoso en la escritura. Una persona honesta, una persona que amaba al Señor, una persona que refutaba, dice ahí, con gran vehemencia a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice ahí Pablo: este hombre y yo estamos en la misma sintonía. Y Pablo dice: yo planté y Apolo regó. Hermano, hermana, Pablo se va. Llega Apolos. Apolos no había sido comisionado, autorizado por Pablo, porque no debía ni tenía por qué. No se conocían. Sencillamente él tenía un testimonio en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo le dice: tienes que liderar esta iglesia. Gloria a Dios. Y comienza él a regar a la iglesia. Hablando de la labranza, ¿verdad? Hablando de esas plantas, de esos árboles que somos usted y yo. Y regar significa animar, significa empujar, significa exhortar. Y comienza a ver la vida de la iglesia. Mira, algo prevalente en la iglesia hoy en día es la falta de fe. Amén. Hay falta de fe en la iglesia. Llega el desánimo. La gente no quiere congregarse. Como leíamos ahí en Efesios, los vientos de doctrina que te hacen para acá, para allá. Hoy creo en esto, mañana creo en esto otro. Dice: estratagemas de hombres que engañan, que con astucia llevan a la iglesia por todos lados, engañándola. Entonces Apolo llega ahí y pone un orden a la iglesia. Pone un orden. Y eso es lo importante de regar, que haya personas que rieguen. Y eso es parte del tema que vamos a ver. Apolo se había encargado de estar regando la iglesia. Dice la palabra: mira, Apolo no es perfecto. Él solo conocía el bautismo de Juan. Bautismo de arrepentimiento de pecados. Y viene Priscila y Aquila, una pareja de fabricantes de tiendas que eran compañeros de Pablo. Y dice ahí que le exponen más exactamente el camino. Priscila y Aquila dice: Apolos, gloria a Dios por ti. El Señor te bendiga
hermano, si puedes recibir esto, necesitas crecer en esta área. Ahí está el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, si puedes recibir esto, el camino de Cristo Jesús conlleva esto también. Y obviamente la persona que ama al Señor dice, no sabía. Gracias. Gracias, hermano, hermana. Dice ahí que después tuvo que ir a Acaya, ¿verdad? Dice que le animaron y le escribieron a los hermanos de Acaya, para allá va Apolo, por favor, recíbanlo. Un hombre temeroso de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y ese era Apolos. No era un hombre perfecto. No era un hombre que lo sabía todo. Pero era el hombre que el Espíritu Santo había mandado a la iglesia de Corinto a regar. A regar. Hermano, hermana. Y ahora entra la iglesia del Señor, usted y yo. Si tú puedes hacer memoria de dónde creíste, en qué iglesia naciste, quién te predicó la primera vez. Creo que todos nosotros nunca vamos a olvidar eso, ¿verdad? ¿Quién nos predicó por primera vez? ¿A dónde conocimos a Cristo Jesús? En mi caso fue una vecina que vivíamos en Estados Unidos. Llegamos a vivir ahí donde ella. Y me dijo, vos vas a ir a la iglesia el domingo. Y yo no quería, pero ella me llevó. Y gloria a Dios. Y esa fue la primera vez que escuché el Evangelio. Y ahí el Señor comenzó a hacer la obra y me convertí. Porque ella, obedeciendo al Señor, me dijo, tienes que ir a la iglesia. Vamos a ir. Yo creo que a nadie se nos olvida cómo conocimos al Señor. Y de ahí, donde crecimos, por dónde nos ha llevado el Señor y a dónde estamos ahora. Ese es el camino que todos llevamos, ¿verdad? No siempre vamos a estar en la misma iglesia. Gloria a Dios, porque alguien plantó y alguien nos regó. Amén. Y la pregunta es, hermano, también, ¿estás plantando? ¿Estás regando? Es una pregunta que debes hacerte. ¿Estás plantando? ¿Estás regando? Y hermano, hermana, hay algo importante cuando el plantar una iglesia, el estar en una iglesia que tenga sana doctrina, algo importante es de que cuando tú y yo, cuando todo creyente nace de nuevo, tiene un fuego por el Señor. Amén. Tiene un fuego que lo lleva con ímpetu a hablar del Señor por todas partes, a leer la palabra de Dios, a conocer todo del Señor. Pero dice la palabra de que ningún neófito, ninguna persona nueva sea predicador. Porque aunque tenemos ese fuego, aunque tenemos ese ímpetu, ese amor por el Señor, estamos tiernos en las cosas del Señor. Y realmente no conocemos la doctrina bíblica. Y es por eso que es necesario que pasemos un tiempo aprendiendo de otros. Que seamos plantados, seamos regados y que hayamos crecido en el Señor. La palabra nos dice de que ningún neófito debe de dirigir la iglesia. Importante, importante. Porque si tú no conoces la doctrina, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar si el Señor no te ha llamado. Yo no puedo dar si el Señor no me ha llamado. Entonces eso es lo importante de estar en una iglesia en la dirección del Señor. Amén. Y llega el momento, hermano, hermana,
en que Pablo hace una diferencia ahí. Nosotros somos colaboradores del Señor y ustedes labranza del Señor. Está hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Cuando dice nosotros, está hablando acerca de los ministros, sea cual sea el ministerio que el Señor te haya llamado. Y después habla acerca de la iglesia. Vosotros sois labranza del Señor. Y ese es el cultivo de Dios. Pero llega el momento, hermano, hermana, que el Señor te habla a tu corazón. Y si yo requiero más de ti, yo te estoy hablando a ti. Y tú no puedes obviar. Mira, el Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo nos revela cuando Dios le ha hablado a una persona. Dice, te estoy llamando. Y esa persona dice, Señor, no quiero. Y tú lo sabes, que Dios te ha hablado. Y tú te has negado. Pero el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo nos dice, Él ha estado hablando a tal persona, a tal persona, a tal persona, y no ha querido. Y ahí es donde el Señor dice, está bien, está bien. Pero hermano, hermana, tú estás llamado. Tú estás llamado primeramente a regarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que leer la palabra de Dios. En tu casa tú tienes que sentar precedente de la disciplina del Señor, de las normas del Señor, de la palabra de Dios. Esto no puede entrar a mi casa. Eso es regarse a uno mismo. Eso es que esa agua esté llegando a tu casa. También tú tienes que ser regado. Eso es lo que pasa aquí cuando venimos a juntarnos aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando escuchamos la predicación, cuando alabamos al Señor. Hermano Alex decía, ¿quién sintió la presencia del Señor durante la semana? Pero ¿quién sintió la presencia del Señor aquí en la iglesia? Ahí es donde el Señor nos reitera. Mira, es algo, lo que dice la palabra ahí mismo en Primera de Corintios, que el hombre natural no entiende estas cosas. El hombre que no conoce a Cristo Jesús no puede entender esto. Lo que tú y yo sentimos cuando venimos a este lugar y estábamos ahí alabando, y el Señor habló a tu corazón. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo se lo haces ver? Es algo que cada uno tiene que experimentar personalmente. Amén. Entonces venimos aquí a la iglesia a ser regados. Y llega el momento en que el Señor te dice, tú tienes que regar. Tú tienes que regar. Y hermano, hermana, tienes que escuchar la voz de Dios. Amén. Y dice ahí la palabra de que Dios da el crecimiento. Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Es importante plantar. Es importante. Es importantísimo regar. Pero el crecimiento viene de Dios. Hermano, hermana, aquí yo me puedo parar a dar una palabra sencilla, simple. Y si tú estás dispuesto, si una persona está dispuesta a recibirla, el Señor puede hacer grandes cosas con esa palabra sencilla. El Señor hace que tu corazón esté en fuego, porque el crecimiento viene de Dios. Y una persona que no está atenta, que no está buscando, que está negándose a escuchar la voz de Dios, dice, no me pareció para nada esa palabra. Pero para ti fue fuego.
Para ti fue un terremoto que Dios te habló. Y asimismo, puede ser de que venga una palabra elocuente, venga una palabra poderosa. Pero si tú y yo no estamos listos, no va a pasar nada. Y Dios no va a hacer nada en ese corazón. Porque el crecimiento lo da Dios. Cuando tú riegas, volviendo a la labranza, esa analogía que está haciendo Pablo, creo que todos aquí hemos regado nuestro jardín, ¿verdad? Yo he regado mi jardín y ahora casi no lo riego. Ahora lo riega más Jenny. Pero por mucho tiempo yo lo regaba. Y cuando tú riegas te das cuenta de cosas. Que las plantas no pueden vivir sin agua. Y ahí el Señor comienza a hablarte. Tú estás regando y el Señor te está hablando. El Señor te enseña de que sin agua la planta no va a crecer. Te está hablando acerca de almas. Sin agua, esa planta se va a morir. Cuando tú estás regando, tú ves de que tú echas agua. Estás echando agua. Y hay muchas plantas que aunque tú les echas agua, no crecen. Eso es algo que el Señor te revela cuando estás regando. Nosotros tenemos una fruta que se llama matasano. Y sembré la semilla aquí en mi casa donde vivo ahora. Hermano, hermana, ese árbol no pasaba de este tamaño por muchos años. Por muchos años le caía lluvia, lo regaba y ese árbol no crecía. No crecía. Y no importaba cuánta agua le cayera, el agua no crecía. Eso es algo que el Señor te revela cuando estás regando. El agua está llegando. Pero hay algo que impide que ese árbol crezca. Porque el crecimiento lo da Dios. No importa cuánta agua le está llegando. Hermano, y ese crecimiento depende de las circunstancias, depende del corazón, depende de la actitud de la persona. No es que Dios no quiera. Primera de Pedro 3:9 dice ahí de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Esa es la intención de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Que todos los hombres sean salvos. De lo que de Dios depende. No te preocupes, Dios te va a salvar. El problema son nuestros corazones, nuestras actitudes. Amén. Y hermano, le echaba agua a ese árbol y no crecía. No crecía. Regando, te vas a dar cuenta de que hay otras plantas que tú le echas poca agua y van creciendo. Van creciendo y dice, wow, esta cosa debe tener algo ahí. Yo hice una prédica acerca de eso. Una vez viendo el rally París-Dakar. Ese rally que sale de Francia hasta Dakar, ahí en África. Pasan por un desierto de solo arena, y usted solo veía arena ahí. Y en medio de todo ese arenal había un árbol frondoso. Yo dije, wow, qué visión de Dios. Y es que increíble, esto es Dios. ¿Cómo puede haber un árbol de tan frondoso que era? En medio del desierto, en medio de la arena donde no hay agua. Y ese árbol, ¿cómo ha crecido? Yo dije, wow, esto es algo increíble. Yo hice una prédica acerca de eso. Dije, esa es una revelación de Dios. ¿Cómo un árbol puede crecer de tal manera donde no hay agua? Y así hay muchos creyentes. Poca agua, pero un crecimiento increíble en el Señor. ¿Te das cuenta de eso cuando riegas? Que muchos árboles con poca agua van para arriba.
Y así deberíamos de ser todos, ¿verdad? Y hermano, te vas a dar cuenta que hay muchas plantas, muchos árboles, que le llegue el agua y van a secarse. Y no hay nada que tú puedas hacer. Se van a secar. Tú le estás echando agua y le estás echando agua. ¿Y qué será, Dios mío? ¿Qué será? Ese árbol se va a secar. Esa planta se va a secar. No hay nada que tú puedas hacer. Y esa es la paz que te da Dios también. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero esa es la paz que Dios también te da. Tú la regaste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preocúpate si no la has regado. Amén. Preocúpate si aquí en esta iglesia no se da palabra. Ahí es donde hay que preocuparnos. Si tú no estás recibiendo palabra aquí, si el Espíritu Santo no te está hablando, estás en problemas. Estoy yo en problemas. Está esta iglesia en problemas. Si aquí venimos nada más a entretenerte, a hacerte reír, a estarte hablando de tonteras, te vas a dar cuenta, hermano, hermana, que va a haber plantas que tú las riegas y van a morir. No van a crecer. Y eso es lo que te das cuenta cuando riegas. Y esa es la analogía que hace Pablo. Amén. Ese árbol de matasano, por muchos años, de ese tamaño. Hermano, hermana, no me preguntes, pero hace como 3 años le dio por crecer al árbol. Y ahora está como de 4 metros. Y usted dice, ¿qué fue? El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Porque lo dejé de regar. Ya no riego yo. Ahora él vive de la lluvia. Y se fue 4 metros para arriba. Y ya va extendiéndose. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso, hermano, es una visión de la iglesia. El crecimiento lo da Dios. Dios es el que hace crecer a las personas en Cristo. Dios es el que te da el querer como el hacer. Hermano, hermana, este crecimiento que Dios da, hay que hacer una diferencia. El crecimiento que Dios da proviene de Dios. Dios empieza a hacer que haya raíces, que la palabra penetre. Tú vas viendo un crecimiento que es de parte de Dios. Pero hay un crecimiento que no es de Dios, sino que es de la carne. Un crecimiento que viene de una fachada. Ese no es el crecimiento de Dios. Voy a ir, pero voy a ir porque voy a ir a ver a mi hermano, a mi hermana. Voy a hacer para que no digan. Ese no es el crecimiento de Dios. Eso es una fachada de la carne. Eso es algo que no vale, que no tiene valor. Y hay que ver la diferencia. Hay que ver la diferencia. ¿Tú te has fijado cuando tú pones el tarro de la basura para cuando viene el camión a recogerlo? Y pasan 5 días. Y cuando levantas todo está blanco. ¿Te has fijado en eso? Porque lo has dejado sobre el césped. Y hay veces lo dejas y hablando de otras cosas y comienza a crecer la planta, lo que sea que hay abajo, pero está blanco. No sirve. No sirve. Ha crecido, pero no sirve. Está todo blanco, todo pálido, ha crecido así en el suelo. No sirve. Y ese es el crecimiento que no viene de Dios.
Ha crecido, sí, pero no de Dios. Parece, pero no lo es. Amén. Y estamos hablando acerca de construyendo sobre el fundamento, parte 1. Y cómo lo importante de plantar y de regar y el crecimiento que da Dios. Y después dice ahí la palabra de que somos edificio de Dios. Somos edificio de Dios, somos labranza de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:29. Hermano, hermana, y este versículo es crítico. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, hablando de la iglesia del Señor, también los predestinó, oiga, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el crecimiento. El crecimiento no es cuántos años tenemos en la iglesia. El crecimiento no es cuántas veces asistimos, a dónde vamos. El crecimiento es este. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el crecimiento que está hablando la palabra. Tú y yo tenemos que entender que hemos sido llamados porque Dios nos está haciendo conformes a la imagen de su Hijo. No para que estemos aquí dejando que pase el tiempo. No para que Dios conteste todas nuestras oraciones de las cosas que queremos. Hemos sido llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Tú y yo vamos a crecer en esa dirección. Mira, hay una cosa que se llama el ADN. Todos sabemos lo que es el ADN. Ray, ¿cómo se llama el evangelista de Nueva Zelanda que vive en Los Ángeles? Ray Comfort. Ray Comfort hace muchos videos acerca de, él llama a la gente ahí en la calle y les habla acerca de la palabra, ¿verdad? Que reciban a Cristo Jesús en la calle. Gloria a Dios por ese hombre. Pero hace una imagen importante y le dice, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Pero entonces, ¿cómo se formó todo esto aquí? La ciencia, la evolución. Comienzan a hablar cosas que nadie sabe. Y le dice Ray Comfort, mira, si yo dejo aquí un libro a colores de animales pintados y lo pongo aquí, tú vas a pensar de que ese libro apareció ahí de la nada. Y le dice, no, alguien lo tuvo que haber dejado. Alguien lo tuvo que haber dejado porque ese libro no va a aparecer ahí de la nada con todas esas cosas pintadas, con todos esos dibujos, con todas esas palabras. Hubo un autor. No puede aparecer de la nada. Y le dice él, esta creación. Esta creación es tan compleja que no puede aparecer de la nada. Hermano, hermana, el ADN es algo súper complejo. El ADN es la información que cada célula de algo lleva y va a llevar a ese ser a crecer de una manera específica. El ADN de mi piel es diferente al ADN de mis ojos.
Y el ADN de mis ojos va a formar el ojo, pero el ADN de mi piel va a formar mi piel. Y el ADN que tiene un león no es el ADN que tiene un árbol. Es algo súper complejo. Es algo que trae una información. Mira, yo un día me salieron aquí unas cosas, ¿cómo se llama eso? Como warts. Y me los quemé. Y esa piel estuvo quemada por mucho tiempo. No salía bien, pero el ADN le está diciendo una y otra vez, esta no es la manera, esta no es la manera, esta no es la manera como debes de crecer. Y eso poco a poco va avanzando de tal manera que el cuerpo siempre está queriéndose regenerarse de como Él es. Ese es el ADN que Dios ha puesto en nosotros, en todos los seres. Esa es la información de Dios. Es algo súper complejo. Y este es el ADN del creyente. Tú y yo tenemos que ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo nos salimos de eso, el Espíritu Santo te dice, te está saliendo. Te está saliendo. Tienes que volver a la imagen de Cristo. Estás yendo por el camino equivocado. Te está saliendo mal. Tienes que volver a Cristo. Ese es el ADN. Dios nos predestinó a la iglesia. Esa predestinación no es personal. A la iglesia de Cristo Jesús, para que cada uno, aquellos que son creyentes, sean hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Tú y yo no hemos sido llamados para estar aquí sentados. Tú y yo hemos sido llamados para ser a la imagen de Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Ese es el ADN del creyente. Dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. No importan. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, esa es palabra para ti y para mí. Tú y yo vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Tú y yo vamos a llamar vamos a ser llamados a dar cuentas. Amén. ¿Estás preparado para llegar al tribunal de Cristo? Ese va a ser el tema de la siguiente predicación, pero vamos a ver aquí algo. Y dice ahí la palabra, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno, usted y yo, vamos a recibir una recompensa conforme a nuestra labor. ¿Cuánto le metiste? No, yo no le metí nada. Aquí está tu recompensa. Mira, cuando llega la superannuación es un ahorro que uno hace en este país. Y en el trabajo, la gente habla de la superannuación y dice, no, yo no me puedo, ya llegó la edad de retiro, pero no me puedo retirar. ¿Por qué? Porque no le metí. Y así es la cosa, ¿verdad? Ese es el capitalismo. Esa es la manera como funciona la vida. La palabra de Dios te lo dice. Tú vas a recibir la recompensa de lo que trabajaste. Ese es el capitalismo, ese es el modelo bíblico. ¿Cuánto sembraste? ¿Cuánto sembraste? No, yo sembré 3 árboles. 3 árboles vas a tener. No van a aparecer 100 si solo sembraste 3. Amén. Amén. El comunismo es, ve y quítale a Juancito lo que él cultivó. Es el comunismo. La palabra de Dios no es esa. ¿Cuánto sembraste? Porque eso es lo que vas a recibir. Mira lo que dice la palabra. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús,
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esta es la segunda venida del Señor. Y entonces, ¿qué dice? Pagará a cada uno conforme a sus obras, plantando y regando, plantando y regando. Cristo Jesús te va a pagar conforme a lo que tú has hecho en el reino de Dios. ¿Cuánto has invertido en el reino de Dios? No, Señor, yo estaba ocupado haciendo mi dinero. Gloria a Dios, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar aquí, ¿verdad? Yo tengo que trabajar. Pero que no se te olvide que tienes que trabajar en el reino de Dios. No en esta iglesia. No son los diezmos que tú traes aquí. Es en el reino de Dios. ¿Cuánto has trabajado en el reino de Dios? Porque Cristo te va a pagar conforme a lo que trabajaste en el reino de Dios. Hermano, hermana, la palabra ahí recompensa es mistos, griego, mistos. Y es pagar el servicio, fuere bueno o fuere malo. Dios no te va a pagar conforme al éxito que tuviste en lo que sembraste. No, tú sembraste pero no salió, entonces no te voy a pagar nada. No, Dios te va a pagar conforme a lo que trabajaste, haya salido o no haya salido. Amén. Decía creo que era el domingo pasado, que el Señor me dijo, no andes contando cabezas en la iglesia. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Eso no sirve. Eso no es de Dios. Porque tú tienes que predicar el evangelio. Haya dos o tres. Tú tienes que servir al Señor, no importa quién esté. Y eso es lo que dice ahí la palabra. Hermano, hermana, Dios te va a pagar conforme a lo que había en tu corazón. Vamos a ver eso también. 2 versículos más y terminamos. Dios te va a pagar conforme a lo que tú has hecho, no al éxito que tú has tenido. Tantas personas se convirtieron, entonces sí, gloria a Dios. Pero si no se convirtió nadie, no vas a recibir paga. No. Si tú trabajaste para el Señor, tú vas a recibir paga, porque lo hiciste para el Señor. De Dios es el crecimiento. El crecimiento depende de Dios, no depende de ti y de mí. Amén. Y mira lo que dice en Mateo 6. Mateo 6, 2. Mateo 6, 2, 5 y 16. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, hermana, Dios nos paga conforme a la intención de nuestro corazón. ¿Cuál fue la intención de tu corazón? ¿Fue servir a Dios? ¿Fue servir a tu hermano, a tu hermana? ¿Fue con una oración, Padre, te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana, a esta persona? Pero si mi intención fue, Padre, que la gente me alabe, que me den una estrella, que mi nombre salga en el periódico, eso no sirve de nada. Tú no vas a recibir paga de eso. Dice ahí, y eso es hipocresía. Eso no lo cuenta el Señor. ¿De qué sirve que una iglesia esté llena si nadie va para el cielo? Ahí mismo en Mateo 6, versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Cristo Jesús reitera, ¿verdad?, de que ese no es a lo que estamos llamados.
Hermano, hermana, cuando uno viene a predicar, cuando yo vengo a predicar aquí a la iglesia, eso es algo importante de tener en mente. No es, ay Padre, que se pasen rápido los 45 minutos, por favor. Voy a ver qué chiste les digo ahí. Esa no es la intención. La intención es, Padre, haz un llamado a cada corazón. Haz un llamado a salvación. Haz un llamado para que una persona se consagre a Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual estamos aquí reunidos. Que el Señor esté hablando a nuestra vida. A la mía, primeramente. Amén. Versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando está diciendo ya tienen su recompensa, está hablando acerca de actores. Un aplauso. Esa es la recompensa del actor, un aplauso. Pero aquí dice, cuando ayunéis, y vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? De que no seáis austero. Ay, aquí ando, mire hermano, con hambre porque estoy ayunando. Aquí ando, pero, ay Dios mío, usted sabe lo que es el ayuno. Esos son los hipócritas, dice ahí la palabra, que andan anunciando por el Facebook, ¿verdad? Estoy ayunando ahora, hermano, hermana. Hermano, dice ahí de que vamos a tener una recompensa, dice la palabra. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios te va a pagar. No con dinero. Está hablando acerca de cuando entremos en lo que vamos a ver el domingo que viene. Tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y tú vas a recibir tu paga. Yo tengo casi 50 años y he entendido una cosa, de que tienes que meterle a algo para recibir algo. Amén. Tú no puedes recibir nada si no has metido nada. Así es la cosa. Y esa es las matemáticas del reino de Dios. Invierte en el reino de Dios, no dinero. No en esta iglesia, en el reino de Dios. Dile al Señor, Señor, aquí estoy yo, me dispongo para ti. Porque eso es lo que vas a recibir ahí arriba. Y si tú no has metido nada, lo vamos a ver el siguiente domingo. No esperes nada. Dice ahí, salvos, aunque como por fuego, casi, apenas llegué a entrar, pero por poco me quedo. Si no has metido nada, hermano o hermana, no esperes nada. Tú vas a ser salvo, pero vamos a hablar de eso el siguiente domingo. Tú vas a recibir recompensa. Siembra y riega. Riega tu casa. Amén. Riega tu familia. Riega en tu trabajo. Porque vas a recibir recompensa. Amén. Pongámonos de pie, hermano, hermana. Vamos a orar.